Mi nombre es Oscar Álvarez de la Cuadra. Buenas noches. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy y que nos acompañen en este webinar informativo, el primero del mes que estaremos ofreciendo. En esta ocasión hablaremos de una norma que es relativamente nueva porque pues, recién salió el año pasado ante la urgencia de contar con este instrumento debido a la situación por la que pasamos, que es la norma ISO PAS 45005, gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, directrices generales para un trabajo seguro durante la pandemia de COVID-19. Y para llevar a cabo la exposición el día de hoy, cuento con la presencia de nuestro socio, buen amigo, el ingeniero Eduardo del Río Martínez, quien estará dando la exposición sobre este tema. Y quisiera, pues, a su vez también dar un poco de semblanza curricular del ingeniero del Río, quien recibe su título de ingeniero mecánico electricista en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Rediseño y construcción de una máquina canceladora de timbres postales, con la que obtuvo el primer lugar en el primer certamen nacional de diseño mecánico y dinámica de maquinaria organizado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Cuenta el ingeniero del Río con estudios de maestría en la UNAM, en diseño industrial en procesos de transformación de plásticos y en administración de la producción, así como diplomado en plásticos. Él ha brindado consultoría y capacitación en procesos productivos, gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión en salud y seguridad ocupacional en un sinnúmero de organizaciones, tanto de manufactura como de servicios, tanto en México como en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador y Nicaragua principalmente. Él se ha especializado en el diseño e implementación de sistemas de gestión a través de las normas 9001, 14001 y 45001, en un principio a través de la OSAS 18001. Es auditor líder de certificación con American Trust Register, organismo de certificación de sistemas de gestión, con las normas 9001 y 14001, y participó en los grupos de INLAC en la revisión de la norma 14001. Y es quien nos acompañará el día de hoy hablando de este tema, y le quiero dar la bienvenida y bueno, agradeciendo nuevamente su colaboración en estos webinars informativos, para lo cual le cedo la palabra y bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes a todos. Pues es un placer poder con ustedes compartir parte de esta información sobre esta norma, como decía Oscar, que es una norma nueva y que, bueno, pues está asociada a esta parte de la pandemia, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve recorrido por su contenido de la norma, ¿sí? La idea del seminario es presentar un bosquejo de qué es lo que nos está hablando esta norma y cómo pudiera ayudar a las organizaciones el trabajar con esta norma, ¿sí? Un punto primero no es una norma certificable. Puede ser complemento de aquellas organizaciones que tengan ISO 45001, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero también puede ser implementada sin que se tenga la 45001 y no es una norma certificable. Entonces, vamos a revisar, ¿no? Como nos hemos dado cuenta en estos últimos días, pues el mapa, por ejemplo, en el mundo y en México de COVID ha cambiado, ¿no? En enero del 2021 realmente teníamos un estado, ¿sí? Que estaba en verde, prácticamente todos los demás en naranja y rojo, y la pandemia pues ha venido evolucionando y ya a junio de 2021 pues prácticamente tenemos casi toda la República ya en verde, ¿sí? Esto no quiere decir que la pandemia ha bajado, pero ha evolucionado y esto pues también es importante y está relacionado con algunos de estos elementos que vamos a ver, ¿sí? Las medidas de seguridad que se ponen en una organización, ¿sí? Las estadísticas pues también han sido muy comentadas, ¿sí? Entonces, el 1 de junio se tenían 18,108 casos, ¿sí? 147,704 sospechosos,
se tenía hasta esa fecha 227,840 defunciones, que son los datos que se tienen, y 79,7%, ¿no? También esto, pues bueno, ha iniciado ya hace tiempo, teníamos por lo menos todo este año una campaña con la parte de la vacunación y bueno, pues en principio ya se tienen vacunados a una parte de la población, ¿no? Se ha establecido ya vacunas, en principio a los de mayores de 60, ya tienen la mayoría de ellos las 2 dosis, ¿sí? La entre 40, 50 y 60 están en la primera dosis y ya anunció la vacunación de los de 40 a 50 y bueno, a esto ha ido evolucionando, pero no quiere decir que ha desaparecido la pandemia, ¿no? Se sigue teniendo, sigue siendo un elemento que afecta al mundo y afecta a las organizaciones, ¿sí? Las empresas, pues, ¿qué han aprendido, no? Las empresas han tenido que aprender a ser más rápidos y firmes para su actuar, ¿sí? Nos agarró desprevenido y pues los cambios, aquellos que lo hicieron rápido, pudieron irse adaptando un poco más a la circunstancia, ¿no? Hay que prepararse para las crisis, ¿sí? No necesariamente la pandemia, pero hay visos de que se puede tener otras crisis, no necesariamente de seguridad, ¿sí? Se habla a veces de crisis ambientales y que pueden tener impactos económicos, entonces hay que ver esto, ¿sí? Hay que capitalizar la tecnología de la información, pues hace un año o más de un año, pues a lo mejor este tipo de eventos eran muy escasos, participábamos a lo mejor muy poco, ahora trabajamos mucho a través de estos medios, tenemos seminarios, tenemos cursos, interactuamos con nuestros compañeros de trabajo, entonces tiene esto, ¿no? Hay que generar confianza, confianza en los trabajadores, confianza en los proveedores, confianza en los clientes. Hay que invertir tiempo para informarnos, ¿sí? Pues, al principio tuvimos demasiada información, mucha información que era falsa, mucha información que no estaba sustentada. Entonces, pues esto también hemos aprendido a que es importante invertir tiempo para informarnos. Hay que aprender, seguir aprendiendo las nuevas tecnologías, las nuevas formas que están cambiando, nuevas normas que vamos teniendo, ¿sí? Nuevas formas de trabajar, ¿sí? Nuevas tecnologías, nuevos métodos. Entonces, pues todo esto hay que hacer y seguir aprendiendo y pues aceptar estos nuevos paradigmas, ¿no? El cambiar, el adaptarnos a un mundo cambiante que pues esta pandemia nos aceleró muchas cosas y esto es importante, ¿no? Entonces, pues esto es parte donde las organizaciones han tenido que aprender y algunas otras pues se tienen también algunos aspectos a nivel personal. Muy bien, para poder introducir parte de este tema, vamos a hacer una encuesta y le voy a pedir a Oscar si nos ayuda con la encuesta. Claro que sí. ¿Sí? Dejo de compartir, Oscar, para... Perfecto. Ok. Adelante, Oscar. Pues vamos pues es un ejercicio de caracterización, de conocerlos un poco más, de las empresas de donde nos acompañan principalmente. Entonces, no sé si todos alcancen a ver bien, si por aquí, por el chat, ahorita por el momento nos pueden confirmar que se alcanza a ver bien aquí la encuesta y bueno, también haciendo un poquito más de tiempo para que se integren las demás personas que nos confirmaron su asistencia. Entonces, la encuesta consiste en lo siguiente, que es qué situación describe mejor a su empresa, ¿sí? Si alguno de ustedes representa una empresa o viene representando una empresa, o bueno, si están tomando ustedes el webinar para propósitos únicamente de información, de conocer un poquito más del tema. Entonces, lo estamos poniendo de acuerdo a estos diferentes escenarios que pudieran llegarse a presentar. Por ejemplo, hasta en la parte de arriba, pues queremos ver si dentro de sus empresas, si algunos de los que están aquí presentes, pues ya está certificado en ISO 9001 o ISO 45001, esto es que ya tuviesen un sistema de gestión integral o que estén implementando también alguna de estas dos normas, la 9001, la 45001, ¿sí? Y también
conocer si alguno de ustedes también, pues ya habiendo concluido lo que es la segunda fase de implementación de la NOM 035, saber si, bueno, si ya la implementaron en sus organizaciones, si ya en alguno de ustedes pues ya está mucho más adelantado. Sabemos que en la pandemia pues sí hubo también una situación pues no quisiera decir de desatención por parte de la autoridad, pero pues sí, varias organizaciones pues empezaron con esta urgencia precisamente antes del confinamiento, especialmente el año antepasado, cuando la norma empezó a cobrar importancia. Ya muchos habrán aplicado lo que son sus cuestionarios, habrán buscado la manera de automatizarlos, hacer la validación, establecer pues también lo que es la evaluación de riesgos, relacionados con los factores de riesgo psicosocial. Entonces, pues si también alguno de ustedes, si ya implementó la NOM 035, si ya habían escuchado, obviamente, hablar de esta norma 45005, que como comentamos al principio del webinar, pues es una norma nueva, es una norma que acaba de salir, que complementa a la familia 45001 de seguridad y salud en el trabajo. O si alguno de ustedes pues no conocía sobre el tema, y pues nos daría mucho gusto que este webinar les dejara entrever un poquito de lo que es este tema, de la importancia que reviste, y en específico porque esta es una norma, la 45005, que pues, bueno, va a tener una aplicación general a todas las organizaciones. Hay quien discrimina a veces la 45001 pensando que pues no es para mí, yo a lo mejor soy una empresa de servicios, qué riesgos y peligros podría yo tener en mi oficina, y esto pues normalmente se lo dejan a lo mejor a la industria, principalmente por considerarla por la naturaleza también de las actividades que ahí se realicen en temas de seguridad y salud, pues más delicado para su personal. Entonces, pues creo que ya la mayoría de ustedes nos hizo favor de contestar. Vamos a ver pues creo que te parece bien si la dejamos abierta, Lalo, para que se puedan, conforme se integren un poquito más, a ver si nos apoyan también con esta parte. Sí, la podemos volver a poner para Ok, que pueda, no estorbe en la parte de la presentación, ¿no? listo, ok, Bueno, perfecto. entonces, Bueno, pues continuamos está muy entonces. dividido todo, ¿no? Muy bien, Listo. muy bien. Oscar, gracias. Pues vamos a continuar entonces con la parte de la presentación. Entonces, la norma, como decíamos, es una ISO PAS, ¿sí? Significa una especificación pública disponible. Quiere decir que es un documento que no necesariamente siguió todo el protocolo que lleva a cabo una norma ISO. Es una norma que tuvo que salir un poco más rápido, ¿sí? Entonces, el protocolo que sigue para convertirse en una norma ISO, con estas características, por eso es que lleva este PAS, que es Public Available Specification, ¿no? Es lo que quiere decir, y pues salió prácticamente a finales del año pasado, ¿sí? Y lo que busca es, pues, hablar de este tema en la parte de la pandemia, ¿sí? La estructura, esta norma tiene 14 capítulos y 2 anexos, ¿no? No es una norma certificable, entonces por lo tanto no lleva la estructura que conocíamos como puede ser la 9001, la 45000, aunque sigue el ciclo: planear, hacer, verificar, actuar. ¿Sí? Tenemos en la parte capítulo 0, la parte de introducción, donde nos habla de el tema y la importancia de este tipo de sistematizar y contar con elementos para cuidar la salud de los trabajadores. ¿Sí? El objeto y campo de aplicación define para qué tipo de organizaciones puede ser. Términos y definiciones, nos habla de algunos términos que vamos a ver un poco más adelante. Y después viene la parte de planificar, ¿sí? Viene primero planificación y evaluación del riesgo, casos sospechosos o confirmados, salud psicológica y bienestar, inclusión. Después viene la parte de recursos.
Después viene la parte de comunicación, el higiene, ¿sí? El 11, el equipo de protección personal y protectores faciales, ¿sí? Parte 12, operaciones, 13, evaluación del desempeño y 14, la parte de mejora. Y tiene 2 anexos, ¿sí? Consideraciones sobre la seguridad en materia de protección y sobre la accesibilidad e inclusión. Entonces, veremos un poco en forma genérica de qué tratan cada uno de estos capítulos para que se den una idea de cuál puede ser los alcances de esta norma y si es factible que les pueda ayudar a su organización en implementarla y darles estos beneficios. ¿Sí? Entonces, en la parte de introducción, el documento es una respuesta a la pandemia, ¿sí? Y al riesgo creciente de esta enfermedad que presenta para la salud y seguridad y bienestar de las personas en todos los entornos que se trabajan, ¿no? En casa, en entornos móviles, los lugares de trabajo de las empresas, no solamente con los trabajadores y también con otras partes interesadas. ¿Sí? Los gobiernos y organismos reguladores en todo el mundo, pues han publicado directrices, normas, de cómo trabajar durante esta pandemia, ¿no? Entonces, lo que busca este documento es concentró parte de estas buenas prácticas y complementa esta información. En algunos países puede estar muy completa, en algunos otros países puede ser menos completa. Entonces, la idea es que este documento integró parte de estos elementos para que se tengan estas directrices. Como decíamos, no es una norma de certificación, sino de directrices, ¿sí? Y apoyan los principios de medidas razonables para gestionar los riesgos que surgen de COVID-19, ¿sí? Que son o serán implementados a fin de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y otras partes interesadas. Y también no exigir a los trabajadores que trabajen a menos que se hayan implementado estas medidas. Entonces, estamos ahorita en esta parte en México de la transición propiamente de empezar a abrir las negocios. Algunos ya eran sectores importantes que ya se tenían abiertos, pero se empiezan a abrir otro tipo de negocios, empiezan a abrir más a lo mejor los centros comerciales, las escuelas. Entonces, el llegar a semáforo verde no quiere decir que ya se terminó, pero hay que seguir trabajando con muchos de estos elementos y es parte de lo que esta norma también en este caso considera, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál va a ser parte de estos beneficios que se pueden tener, ¿no? Tomar acciones eficaces para proteger a los trabajadores y otras partes interesadas de los riesgos relacionados con el COVID. ¿Sí? Demostrar que está abordando los riesgos relacionados con el COVID mediante un enfoque sistemático, sistémico dentro de la organización. Y tener un marco de trabajo que permita una adaptación eficaz y oportuna. Esto es una situación que va a seguir siendo cambiante. ¿Sí? Todavía no se ha declarado ni a nivel nacional ni a nivel mundial el fin de la pandemia. Entonces empezamos realmente a tratar con ella y entonces empezamos a tener situaciones que van a ser cambiantes y habrá que cuidar en este caso, ¿no? También este documento está destinado para organizaciones de todos los tamaños y sectores, ¿sí? Aquellas que hayan estado operando durante toda la pandemia, les ayuda, ¿sí? Los que estén reanudando o planeando reanudar sus operaciones, también les ayuda a ir, que cuando se abran o reanuden operaciones, se tenga un entorno más seguro y saludable, ¿sí? Organizaciones que ya están revolviendo a ocupar sus lugares de trabajo, ¿sí? Algunos de ellos fueron cerrados totalmente, algunos parcialmente y están regresando. Y pues también a lo mejor alguna organización nueva que pues va a empezar operaciones y que para ello pues también requiere a lo mejor de este tipo de directrices que establece esta parte de la norma. ¿Sí? Cuando hablamos de los
trabajadores y también hablamos de otras partes interesadas, pues bueno, hablamos de los trabajadores empleados por la organización, pero también hablamos de trabajadores, de proveedores externos, contratistas, personas que trabajan por cuenta propia, ¿sí? Trabajadores de las agencias, ahora que vimos también los trabajadores mayores o trabajadores con discapacidad y también trabajadores que están en las ambulancias, paramédicos, gente que está directamente en los hospitales, ¿sí? Y también otras partes interesadas a nivel de trabajo, como pueden ser los visitantes, ¿no? Y en algunos casos, pues también el público en general. Entonces, esta norma contempla, ¿sí? Tener cuidado, ¿sí? Con estas partes interesadas, cuando le llaman que son también las partes interesadas pertinentes. Algunas definiciones que no necesariamente son nuevas, pero que sí ayudan a entender el lenguaje de la norma, ¿no? Entonces hablamos que pandemia es una propagación mundial de una enfermedad, de ahí que el COVID se considera una pandemia, ¿sí? Porque se propagó por todo el mundo, ¿sí? Como COVID-19 está definido como una enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que es el nombre científico que fue descubierto en el 2019. Equipo de protección personal, dispositivo o aparato diseñado para ser usado por un individuo para protegerse contra uno o más peligros para la salud y la seguridad. ¿Sí? La norma también pone unas notas que nos dice, el equipo de protección incluye, pero no se limita, por ejemplo, batas, guantes, respiradores, gafas de seguridad, cascos, ¿sí? Cascos y gafas que vienen juntos, entonces se da esto, ¿no? Cabe aclarar un poco aquí que esta norma está en proceso de traducción al español por el grupo de traducción que tienen en ISO. Entonces puede ser que algunos de estos términos, cuando ya se tenga la norma traducida al español, puede ser algunos pequeños cambios. Digamos que aquí sí es una traducción tratando de apegarse lo más que se pueda a lo que dice, ¿no? Sí. Tiene otra nota que dice, aunque generalmente no se considera equipo de protección personal, las máscaras o cubiertas faciales pueden proporcionar un nivel de protección para el usuario, además de su propósito principal como medida de salud pública para controlar la propagación de la transmisión y la infección. Entonces, para efectos de la norma, ¿sí? Las mascarillas o las cubiertas faciales no son equipo de protección personal. La nota 3 nos dice que en muchos países el equipo de protección personal está obligado a ajustarse a regulaciones nacionales, como es el caso de México, ¿no? Tenemos equipos, tenemos normas que se tienen que considerar a la hora de elaborar algún equipo de protección personal. ¿Sí? Protector facial, ¿sí? Pieza facial que cubre la boca, la nariz y la barbilla. Nota 1 nos dice las cubiertas faciales también se conocen como máscaras, máscaras de higiene, máscaras de barrera, en fin, tienen diferentes nombres, ¿no? ¿Sí? En el contexto de este documento no se considera equipo de protección personal o dispositivo médico. Por eso vamos a ver que lo va a tratar como un tema complementario al equipo de protección personal. ¿Sí? Bienestar, la satisfacción de las necesidades y las expectativas físicas, mentales y cognitivas y expectativas de un trabajador relacionado con su trabajo. Entonces, la norma nos va a hablar de la importancia del bienestar, ¿sí? El bienestar también puede contribuir a la calidad de vida fuera del trabajo, pero esta norma lo va a acotar a seguridad y salud en el trabajo, de ahí que habla que esto está relacionado con su trabajo, ¿sí? El bienestar se relaciona con todos los aspectos de la vida laboral. Cómo está organizado el trabajo, los factores sociales en el trabajo, el entorno, equipos y tareas. Todo ello hay que tomar en consideración a la hora de hablar del bienestar de los trabajadores. ¿Sí? Áreas comunes, espacios y servicios proporcionados para el uso de más de una persona. Entonces, parte del COVID hemos visto que una
forma en la que se transmite es cuando estamos muchos en áreas comunes. Entonces, es de los temas donde mayor énfasis hay que tener, y ejemplos pueden ser los comedores, ascensores o elevadores, escaleras, áreas de recepción, sala de reuniones, áreas de culto, iglesias, baños, jardines, ¿sí? Salidas contra incendio, cocinas, en fin, tenemos áreas comunes en las organizaciones que tenemos que tomar en consideración al respecto. Entonces, estos son algunos de los términos y es parte del lenguaje que hay que conocer para entender lo que vamos a hablar en la norma. Entonces, como les comentaba, hablando un poco de los diferentes capítulos. Entonces, el primero es la parte de la planificación. Entonces, hablamos del 4.1, comprender el contexto de la organización. ¿Sí? Que es importante, pues, entender cuáles son los riesgos específicos para los trabajadores, ¿sí? Que se pueden ver afectadas por las actividades de la organización. Entonces, ¿qué hay que tomar en consideración? Pues, ¿cuáles son estos riesgos que pueden afectar la capacidad de los individuos para trabajar de forma segura? Y también, ¿cómo deben cambiar las operaciones para abordar el incremento de los riesgos? Entonces, necesitamos voltear hacia los trabajadores, voltear hacia los procesos y métodos de trabajo que se tienen en la organización. ¿Sí? Y al igual que tenemos en otras normas, pues aquí es hacer un análisis, ¿sí? De las cuestiones externas e internas que pueden, ¿sí? Afectar la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos hacia afuera? Tenemos cerca hospitales COVID, cuál es el nivel a lo mejor de ocupación de estos hospitales COVID, lo que mencionábamos hace rato, cuál es el nivel a lo mejor de semáforo en nuestro estado, en nuestra ciudad, cuáles son a lo mejor centros de salud cercanos que puedan atender esta enfermedad. Internamente es cuáles son nuestros protocolos, hemos trabajado, dejamos de trabajar, ha sido trabajo continuo, ha habido casos sospechosos o ya casos reales, hay la cultura, cuál es el tipo de sector en el que estoy, ¿sí? Si fue un sector o soy esencial o no esencial. Parte de estos elementos pues, son importantes en este caso, ¿sí? El 4.2 pues habla de la parte de liderazgo y participación de los trabajadores, ¿no? De igual que en las otras normas, requerimos de parte de liderazgo, no solo de la alta dirección, pero en este caso de la alta dirección, ¿sí? Entonces, demostrar el liderazgo y compromiso con la responsabilidad colectiva y las prácticas seguras de trabajo, ¿no? Se requiere transparencia para informar y gestionar casos sospechosos y confirmados, ¿sí? Proporcionar los recursos adecuados, ¿sí? En algunos casos, pues va a ser, como hemos visto, estaciones de limpieza, a lo mejor mayor personal para tener más limpieza, ¿sí? Los espacios, horarios, lugares de trabajo, entonces tener estos recursos, ¿sí? El apoyo a los trabajadores que no pueden trabajar debido a restricciones operativas, ¿sí? O que son sospechosos. Y pues también, entre otras cosas, también proteger de represalias cuando informan posibles enfermedades o incidentes, ¿no? Entonces, aquí se requiere un liderazgo para que esto también pueda funcionar como ha sucedido, como se tiene en otra parte de las normas, ¿no? Repito, no solo por la alta dirección, sino por los líderes en las organizaciones que se tienen, ¿no? Permítanme, aquí está. ¿Sí? La planificación, pues igual que en las normas, necesitamos planificar, recordar que planificar es establecer objetivos, métodos, recursos, ¿sí? Entonces, una vez que hemos tenido este trabajo de comprensión del contexto de la organización, una vez que hay esta parte de liderazgo y hay esta participación de los trabajadores, pues viene la etapa de planificar, ¿no? Es
un trabajo seguro, ¿sí? Identificar y priorizar los riesgos. No es posible eliminar por completo todos los riesgos, ¿sí? Para ello, pues bueno, por eso es que requerimos entonces de priorizar e identificar cuáles son estos riesgos, ¿sí? Para los trabajadores, con el propósito de reducirlos y bueno, asociado a las estrategias y a los recursos que se requieran en la organización. ¿Sí? Adoptar un enfoque sistemático, abordar riesgos e empezar a identificar, por ejemplo, actividades, cuáles de ellas se pueden hacer desde casa, ¿sí? Cuáles no se pueden hacer desde casa, pero pueden cumplir con directrices de distanciamiento físico en el lugar de trabajo. Entonces, ¿puedo trabajar en casa? Bien. ¿No puedo trabajar en casa? Bueno, en la oficina, cuidando las directrices de distanciamiento físico y pues hacer ajustes en la forma de trabajar. ¿Sí? Podrá haber actividades que no pueden hacerse desde casa, que no pueden cumplir con las directrices de distanciamiento. Entonces, digamos, podemos tener diferentes tipos de actividades y esto sería parte de este análisis que la norma recomienda que vayamos haciendo en este caso. ¿Sí? En la planificación de lugares de trabajo, bueno, pues hablar, por ejemplo, de los lugares físicos, ¿no? La oficina, ¿sí? El área de trabajo, el área de producción, el almacén, algunos de estos elementos, bueno, pues empezar a identificar cuáles son estos lugares de trabajo físicos donde estamos trabajando, ¿sí? Evaluar el local, ¿sí? Establecer las disposiciones para que la gente o el sospechoso no entre en contacto con las demás personas que están sanos, en este caso, ¿sí? Revisar los equipos, si estuvo parado los equipos, bueno, pues revisar si están en condiciones de poder arrancar, ¿sí? Programas de limpieza, ¿sí? Instalaciones donde se haga estaciones, digamos, para el lavado de manos o alcohol, posible uso de lugares separados, a lo mejor mamparas, ¿sí? Cuidar también a las personas, a lo mejor que tengan capacidades diferentes, que tengan accesos, que puedan tener en estos elementos. Entonces, pues cuidar estos puntos en este caso, ¿no? Trabajo desde casa, pues bueno, se ha demostrado de alguna forma, ¿sí? Que es el lugar donde a lo mejor hay menos posible riesgo, a lo mejor del contagio en esta parte del COVID, entonces donde se pueda, pues establecerlo, ¿no? El trabajo es de casa, ver si se puede llevar la labor en casa de manera eficaz, ¿sí? Se cuentan con las infraestructuras, se cuentan con todos los elementos, la parte a veces de ergonomía, ¿sí? Si se está solo o se está con compañeros o con familiares dentro de la casa. ¿Qué equipo se requiere para trabajar? Si tienen buen internet, si tienen sillas ergonómicas, lugares apropiados para llegar el trabajo. No solamente decir es todo mundo tiene internet y ahí está el Zoom o alguna de estas herramientas, sino es ver que se tengan todos los elementos para que se puedan hacer y bueno, establecer también contacto con los que están trabajando para poder ver seguimiento y pues seguir sintiéndose parte de la organización, ¿no? Trabajo en casa de otras personas, bueno, pues esto se refiere también si en la organización lo tiene, podemos tener, por ejemplo, trabajadores de áreas médicas o de salud que tienen que ir a otras casas para atender a lo mejor a personas, ¿sí? Entonces también es cuidar este tipo de trabajos, si tienen que ir a la casa, cuáles serán los protocolos que se tienen que cuidar, cuidar a lo mejor que esta persona, cómo se transporta, cómo llega a la casa, cuáles serían los protocolos a la hora de estar en la casa, ¿sí? También a veces podemos tener a lo mejor
que necesitamos de algún electricista o algún fontanero o alguien que vaya a reparar algo en la casa que es importante para poder tener un lugar también de convivencia adecuado. Entonces, pues estas personas, pues también tomar en consideración si tienen que ir, pues que sea realmente esencial. Si no, pues a lo mejor dejar algunos de estos trabajos para otras ocasiones, en este caso, ¿no? Entonces, y si se tiene que dar, pues bueno, cuidar esta parte del distanciamiento, los protocolos de lavarse las manos, el evitar estar en contacto con las personas, tener lugares con mucha ventilación, entonces cuidar parte de estos elementos, ¿no? Y también, pues bueno, también hay que considerar a las personas que trabajan en múltiples, ¿sí? Ubicaciones o lugares de trabajo móvil, ¿no? Como puede ser a lo mejor los conductores de taxi o de autobuses, ¿sí? Que están trabajando en estas cosas, ¿sí? A lo mejor gente de trabajadores postales, gente que está trabajando también en reparto, gente que está trabajando en camiones de limpia o recogiendo también toda la basura que se genera en la organización, policías, ¿sí? A lo mejor algunos casos, pues, este tipo de personas que tienen que salir de su lugar de trabajo y estar trabajando en diferentes lugares y que se están moviendo, ¿no? Entonces, para ellos, pues también es tratar de cuidar a lo mejor la distancia, el distanciamiento, ¿sí? Si no se puede hacer, que se puede manejar, que se lleve el equipo de protección, que lleven protectores faciales, ¿sí? Que se tenga a lo mejor el desinfectante, igual tener a lo mejor áreas ventiladas. Entonces, tomar en consideración esto, ¿no? Entonces, a la hora de planificar el trabajo, pues hay que tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Qué tenemos y qué se requiere de acuerdo a esta parte de los riesgos? ¿Sí? También hay que evaluar pues los roles, ¿no? Ver cuáles son los trabajadores, cuáles son los puestos que se tienen, ¿sí? Cuáles son a lo mejor los que tienen mayor riesgo de contraer COVID, ¿sí? O una enfermedad grave por el COVID, ¿sí? También ver las personas a lo mejor que están cuidando o atendiendo a personas que pueden tener esta enfermedad, cuidar con ellos, ¿sí? Si están en el hogar, pues cuáles son a lo mejor también estos posibles puntos de contacto donde se pueda contraer una enfermedad, ¿sí? Entonces, ver cuáles son entonces los diferentes puestos, sus actividades, ¿sí? Y dónde pueden estar estos riesgos asociados con esta parte de la salud y con la seguridad, con la parte de la parte del COVID, ¿no? Entonces, identificar cuáles son esos roles, ¿sí? Cuántos trabajadores necesito, cuántos pueden ser presencial, cuántos pueden estar. Entonces, evaluar, ¿sí? De acuerdo a nuestras actividades, cuáles son las personas y cómo se puede llevar a cabo estos puntos, ¿no? En la parte de actividades, pues propiamente es pues revisar cuáles son nuestras formas de trabajo que se tienen y en dónde de ellas tenemos estos riesgos, ¿sí? Para la salud de los trabajadores. Entonces tenemos que pensar en tomar medidas de mitigación, ¿sí? A lo mejor hacer pequeños grupos de trabajo, roles de trabajo, que el personal puede estar no mucho tiempo en el mismo lugar. Algunos hacen trabajo híbrido, una parte en casa, una parte directamente en el lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces, ver cuáles son esta parte, zonas diferenciadas, si van a entrar, salir, por dónde entran, por dónde salen. Entonces, ver todas estas actividades que llevamos de forma cotidiana, pues ahora, ¿dónde están estos riesgos y cuáles serían estas actividades adicionales que requerimos? ¿Sí? Ante la preparación y respuesta ante emergencias, pues también revisar, y no se refiere solamente a la parte de una emergencia de
una persona, ¿sí?, que ya está infectada o que entró a la organización, sino también a veces ver nuestros protocolos de respuesta ante emergencias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un incendio, ¿cuál va a ser la forma en la que el personal va a atender? Si se puede o no mantener la sana distancia, cuáles son las rutas de evacuación. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas ahí tenemos también un reto de que ante la emergencia, pues a veces se nos puede olvidar esta parte de los protocolos, ¿no? Entonces, revisar esta parte de los situaciones de emergencia y pues no revisar si no hay ahí riesgos también de poder contraer la enfermedad, en este caso el virus, ¿sí? Entonces, planificación de los cambios, ¿sí? En el 4.8 nos dice que pues hay que estar viendo que esto está siendo cambiante, ¿no? O sea, como veíamos hace rato al inicio, el inicio del año, ahora tenemos un cambio que ha sido significativo, ha ido cambiando. Esperemos seguir conservando esta tendencia, ¿sí? Evitar, como ha pasado en algunos países, como en Japón o en la India, que ha habido rebrotes de una tercera ola. Entonces es estar viendo estos riesgos y estar preparado a estos cambios, ¿no? Hacer protocolos o determinar medidas que permitan respuesta rápida y eficaz. Si hay que volver a cerrar operaciones o hay que volver a limitar, si se da un caso en nuestra organización o en nuestra área de trabajo, ¿sí? Cómo poder responder, entonces no hacer algo demasiado burocrático que al rato sea peor, en este caso, la solución en este caso, ¿no? Entonces, hay que ir viendo cómo se ve y por eso es importante estar también pendientes de qué sucede a nivel de nacional y al nivel del entorno y el contexto de la organización. ¿Sí? Entonces, planes, ¿sí?, de comunicación con los trabajadores, ¿sí? Cuándo, cómo regresan, los horarios de trabajo, cómo va a quedar, pues, salario y las condiciones, ¿sí? Cómo afectarán a los clientes y otras partes interesadas las operaciones, o a veces el cliente nos da estas operaciones o estos cambios que él requiere, ¿no? ¿Sí? Si vamos a tener individuos que no pueden trabajar, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Sí? Vamos a esperar a que se levanten las restricciones, vamos a ver cuál es el protocolo y qué es lo que se va a hacer en esta parte con ellos. ¿Sí? Entonces, esta es la primera parte de la planeación. En el capítulo 5 nos habla de casos sospechosos o confirmados. Bueno, pues establecer y comunicar procesos para gestionar los casos sospechosos y confirmados, ¿no? Esto es, ¿qué vamos a hacer? Si hay una persona que de acuerdo a lo mejor a nuestros procesos es sospechoso, ya sea porque por oxímetro que está bajo, que está oxigenando bajo, la temperatura, que sienta alguna síntoma, o los que tenemos ya confirmados, ¿no? Algunos de ellos puede ser que fue sospechoso, se le pidió que fuera a su casa, se hace la prueba y a lo mejor se confirma. Bueno, pues tenemos que ver qué vamos a hacer en la organización una vez que esta persona a lo mejor ya se confirmó en este caso, ¿no? Entonces, para ello, pues bueno, nos dice también aquí que pensemos en las medidas para ingresar al edificio y prevenir la entrada de personas que tengan síntomas, ¿sí? Algunos casos, personas que hayan bajado recientemente a áreas con una propagación significativa de enfermedad. No necesariamente es el extranjero. En el caso de México, pues tenemos algunos estados o algunos municipios o ciudades que siguen teniendo a lo mejor naranja o en algunos casos rojos. Bueno, pues hay que ver cómo evitamos que entre este problema a nuestras áreas de trabajo y a nuestros trabajadores.
¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer cuando sí encontramos un caso sospechoso, un caso confirmado dentro de la organización, ¿no? ¿Cuál va a ser los protocolos? ¿Quiénes son las personas que lo van a estar atendiendo o los, digamos, los primeros en responder? A lo mejor socorristas o personal médico. Investigar a lo mejor con qué compañeros estuvo. ¿Sí? Y pues bueno, en este caso, pues tenemos a veces nuestras personal que ya trabaja en primeros auxilios, pues también con ellos hay que ver si ellos están dispuestos a tomar estas funciones de tratar con personal que esté enfermo o que en este paso ya esté confirmado, ¿no? Entonces, considerar esta parte, qué pasa si se da en el lugar físico de trabajo, ¿no? Igual forma es, ¿cuál es el proceso para el manejo de si se dan los síntomas o se confirma en el lugar de trabajo que es en casa o en una función móvil? ¿Sí? ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo le damos seguimiento? ¿Cómo vemos que esta persona realmente se mantenga aislada y entonces se definan y se les diga cuáles son parte de estos protocolos que deben de seguir y si alguno de ellos va a regresar después de ello también al trabajo, pues cuáles son los protocolos, ya sea para trabajo en casa o trabajo físico en este lugar, ¿no? Entonces la norma nos habla de tomar en consideraciones de esto. Como lo comenté al inicio, algunas de estas cosas pueden ser muy obvias, ¿sí? Pero recuerden, esto es un compendio en una norma internacional que nos ayuda a tomar en consideración desde una forma sistémica estos puntos, ¿no? Sí, entonces tomar también medidas para hacer pruebas, ¿sí? Cada vez más se tiene mejor acceso a pruebas, ¿sí? Algunas son más económicas, son más fáciles o sencillas, no requiero a lo mejor de tanto competencia para poder llevar a cabo alguna de estas pruebas, ¿sí? Entonces establecer en esta parte, ¿sí? Cuáles son las pruebas, ¿sí? Pedirle a los trabajadores que si se sienten con síntomas o después de alguna viaje o alguna situación donde ellos consideraron que pudieron estar expuestos, pues que se hagan pruebas, ¿sí? Cuidar y también llevar un control de cuáles fueron los contactos, con qué personas estuve. ¿Por qué? Porque en el momento que se pueda confirmar, pues saber a quiénes hablarles y poderlo ver, ¿no? Entonces también en la organización, pues identificar eso, ¿no? Con quiénes estuvieron, si estuvieron con personal de la organización, con quiénes fueron, para ellos a lo mejor que hagan pruebas, pedirles que a lo mejor tiempos de cuarentena, en fin, trabajar con estos elementos de forma preventiva. El punto 6, que en algunos casos no se ha tratado mucho, ¿sí? Y en nuestro caso está relacionado con nuestra NOM 035, pues nos habla de estos, cuidar la salud psicológica y del bienestar, ¿no? ¿Sí? Hay muchas personas que está afectada en la salud psicológica y en su bienestar, ¿sí? Por la incertidumbre, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Regresaré y tener trabajo? ¿Me van a pagar lo mismo? ¿Cuáles van a ser las horas? ¿Cuáles va a ser ahora la carga, el ritmo de trabajo, horarios de trabajo? ¿Cómo me voy a transportar? ¿Cuáles son los riesgos que pueden haber? ¿Sí? Si alguien falta, ¿sí? Si no hay controles en la organización o vemos que esos controles de repente se están relajando, ¿sí? El apoyo social, a veces el estar solos, el aislamiento que se tuvo principalmente a mediados del año pasado, ¿sí? Donde hubo problemas de comunicación, ¿sí? Personas que no quieren estar trabajando todo remoto, ¿sí? El estar trabajando frente a una computadora, cansancio, que no hay horarios, ¿sí? El que
la inseguridad. Entonces, todos estos aspectos, ¿sí?, tienen un impacto en la salud psicológica y en el bienestar. Entonces, pues de acuerdo también a nuestra norma 035, pues serán elementos que son importantes tomar en consideración e integrarlos a esta parte de nuestra NOM 035, ¿no? En algunos países no manejan mucho esto. Hay una norma que está por salir también que se llama la 45002, ¿sí?, que va a hablar sobre aspectos psicosociales en el trabajo. Nosotros tenemos en México la NOM 035, pero repito, algunos otros países no tienen parte de estos elementos, ¿no? Esto a veces de equilibrar el trabajo y la vida familiar, ¿sí? Los trabajadores que a lo mejor tuvieron que estar en primera línea o que sí era importante que estuvieran, que se sentían con mayor de riesgo, ¿sí? Personas que tuvieron la desgracia a lo mejor de perder algún familiar por causa de esto del COVID, ¿sí? O que tienen personal grave en la casa o alguna persona grave que pues no les permita también estar bien con esta salud psicológica. Entonces hay que también tomar en consideración qué vamos a hacer con esta parte de la salud psicológica y el bienestar provocado por esta pandemia. La parte de inclusión, pues nos habla que también hay que considerar, ¿sí?, a los diferentes grupos de trabajadores y de otras partes interesadas, ¿no? A lo mejor no solamente personas a lo mejor con alguna discapacidad, pero sí las diferentes, pues, edades, los diferentes, pues, personas a lo mejor con problemas cardíacos, personas con obesidad, pues toda esta parte, pues hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Personas a lo mejor que tienen que, no pueden subir escaleras, a lo mejor tienen que ir a un elevador. Entonces es pensar también en todas estas personas y lograr una inclusión en esta parte de los trabajadores y otras partes interesadas, ¿no? El anexo B nos habla de ello, ¿no? El capítulo 8 nos va a hablar de los recursos, ¿no? Los recursos para gestionar todo esto que hemos hablado, ¿no? Recursos tecnológicos, a lo mejor computadoras, internet, software para poder trabajar en algunas de estas trabajos a distancia, pero también lugares limpios, seguros. Entonces necesitamos de lugares de trabajo, a lo mejor mamparas, más limpieza, más equipos de personas que estén ayudando a limpiar, más tiempo en este punto, ¿sí? Cuidando de, pues también a lo mejor no cargar el trabajo a las personas por ausencias de otros, ¿no? Sino que vamos a hacer en ausencia de algunas personas quienes sí pueden o no pueden sustituirlos, ¿no? Entonces, toda esta parte de recursos, pues requiere, ¿no? A lo mejor un termómetro, a lo mejor un oxímetro, el que se calibre, ¿sí? Porque de repente, pues, me tocó el otro día en un aeropuerto, que me tomaron la temperatura al entrar al aeropuerto y tenía 34 de temperatura, ¿no? Entonces, según la persona a la hora que entré, pues que estaba bien, ¿no? No tenía problema, ¿no? Entonces, no es solo tener un termómetro, sino también personas con las competencias para poder manejar estas cosas y que los equipos sean apropiados al respecto. Comunicación, pues es un aspecto también muy importante, ¿no? Comunicar desde el compromiso, desde la alta dirección y de todos los trabajadores y las partes interesadas, ¿sí? Con esta parte de mantener lugares seguros, ¿sí? Entonces, pues hay que informar cuáles son las medidas y controles de seguridad que se van a tener, ¿sí? Cuáles son las formas de trabajo que se van a llevar a cabo, qué se espera de ellos, ¿sí? También es comunicarse, ¿sí? Ellos qué esperan de la organización, ¿sí? Cómo vamos a comunicar, informar inquietudes, incidentes. Entonces, el proceso de comunicación, como en las otras normas, es un proceso muy importante, ¿sí? Aquellos que van a regresar a trabajo, pues es cuáles va a ser, comunicarse es cuál es el protocolo,
qué van a encontrar, si ha habido cambios en la organización, de qué tipo han sido, ¿sí? Cómo se va a cuidar, que no se transmita o que haya problemas en este caso. Entonces, mantenerse comunicado con él, cómo está y todos estos elementos, ¿no? La comunicación continua y en ambos sentidos, ¿no? No solo de la empresa al trabajador, sino también del trabajador a la empresa, ¿sí? Porque esto ayuda a quitar también mucha incertidumbre, ¿no? Y cuidar, pues también en algunos casos que no todo puede ser a través a lo mejor de redes sociales, sino que a veces se requiere de una comunicación, a lo mejor a través de medios remotos, pero presencial de alguna forma, poderse ver y platicar en este caso, ¿no? En el punto 10 de higiene, sí, pues nos vamos adentrando en cada uno de los aspectos específicos, ¿sí? Entonces, procesos para mantener lugares de trabajo limpios, ¿sí? Donde se pueda reducir el riesgo de transmisión, ¿sí? Ya sea a través por superficies contaminadas o por áreas, también con mucha gente que puede haber alguna persona asintomática y que pueda transmitir, ¿sí? Entonces es el higiene, el lavado frecuente de las manos, lavado frecuente de las áreas, dar espacios para que las personas a lo mejor limpien sus áreas de trabajo, a lo mejor al inicio y al terminar un turno, ¿sí? Procurar tener lo más posible ventilado las áreas de trabajo. Entonces, establecer estaciones, no solo a la entrada o a la salida, sino a entrada a lo mejor áreas comunes. Entonces, establecer para tener lugares limpios y seguros en este caso. El 11 nos habla de el equipo de protección personal y protectores faciales. Recuerden, por definición, los protectores faciales o las mascarillas no son un equipo de protección personal de acuerdo a esta norma. ¿Sí? Entonces es considerar el equipo de protección personal, ¿sí? Para proteger a los usuarios contra riesgos de salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? En el caso del contexto de COVID, pues bueno, hablamos de, ¿sí? Equipos respiratorios o las mascarillas, también puede haber protectores faciales. Entonces, cuidar de estos y su correcto uso dentro de las organizaciones, dentro de las instalaciones, y también en algunos casos, pues tomar en consideración que no necesariamente todos ellos pueden facilitar el trabajo, ¿no? Entonces habrá que cuidar, a lo mejor el traer la mascarilla, pues a lo mejor limita a algunas personas el poderse comunicar. Entonces, cuidar y tener un equipo de protección que sea apropiado también a sus funciones. En algunos casos será complemento del que ya utilizaba y habrá en algunos casos pues introducir y su correcto uso y su correcto manejo en este caso. El punto 12 habla de las operaciones. Ya propiamente planificamos, definimos recursos, tenemos equipos de protección, tenemos protocolos de higiene, pues vamos propiamente, aquí nos va a hablar de ya la ejecución, ¿no? Entonces, haya los procesos para abordar los riesgos, ¿sí? Permitir todos estos tipos de trabajo que hemos hablado, el trabajo en domicilio, trabajo en distanciamiento físico, ¿sí? Otras medidas en el lugar, entradas a lo mejor por una puerta, salidas por otra puerta, ¿sí? Evitar que se rompa este distanciamiento físico y pues también ver cómo estas también tienen repercusión o no sobre otros riesgos para la seguridad y para la salud también de la organización, ¿no? De ahí que también tenemos un anexo, ¿no? Porque a veces a lo mejor por proteger, a lo mejor que los trabajadores entren por un lado y salgan por otro lado, pues estamos bloqueando salidas de emergencia
o estamos entorpeciendo el flujo de aire o la forma en la que las personas se desplazan. ¿Sí? Entonces, dentro de pues nos habla de diferentes situaciones en la operación. Si la organización ha hecho trabajo en casa, si ha tenido personas que se tuvieron que estar en cuarentena, pues definir cuál va a ser el proceso, ¿sí? Para regresar a trabajo, ¿no? Cuáles van a ser, cómo se le va a comunicar, cuáles son los protocolos, cómo se tiene que ir cuidando. Entonces, definir esta parte, ¿sí? Repito, no solamente es porque paramos operaciones, sino regresar al trabajo a veces también después de una cuarentena en este caso. ¿Sí? Definir claramente lo que decíamos, las entradas y salidas del lugar de trabajo. Para ello, bueno, se pueden escalonar horarios, diferentes puntos de entrada y salida separados, ¿sí? A lo mejor a la hora de la entrada o número de pasajeros, el distanciamiento, ¿sí? Lugares para cambiarse de ropa y equipo de trabajo. En algunos casos, si se va a lavar o limpiar ropa o equipo de trabajo, dónde y cómo se va a hacer, ¿sí? Tomar en consideración los lugares por los que hay que moverse para ir a los lugares de trabajo, ¿sí? Recordar que pues hay restricciones. Antes podíamos, a lo mejor si estaba en una fábrica, estar en el área de producción, ir al almacén, ir a oficinas, ir a los diferentes áreas comunes que eran para todos. Ahora pues hay que tomar en consideración esta parte y pues evitar este movimiento y si se da, mantener el distanciamiento físico, ¿no? Entonces, reducir el movimiento, habilitar controles de acceso sin contactos, a evitar estar tocando a lo mejor muchas perillas, puertas, botones o algo, que esos también pueden ser fuente de contagio, ¿sí? Barreras, a lo mejor si es factible entre los trabajadores, fomentar el uso de escaleras, reducir el uso de elevadores, si se va a hacer uso de elevadores con muy pocas personas y que se esté dando la limpieza, pensar en las personas con discapacidad, ¿sí? Cómo van a poder ayudarlos, ¿no? Entonces hay que pensar cómo moverse y generar esto, ¿no? En las áreas de trabajo, pues mantener donde más se pueda el distanciamiento físico y si no, pues establecer a lo mejor el equipo de protección y los diferentes modos de trabajo, ¿no? Entonces hay que ver la operación, cómo se va a llevar ahí y cómo evitamos que estos riesgos, ¿no? Las zonas comunes, pues a veces los baños, ¿sí? Entonces el uso en los baños, los protocolos de limpieza, el cuidado que también debemos de tener nosotros dentro de los propios baños, ¿sí? Y algunos lugares como pueden ser también a lo mejor comedores. Entonces, cuidar estas zonas comunes, quién, cómo y qué protocolos vamos a cuidar para evitar que sucedan ahí algún riesgo en la salud. ¿Sí? Si va a haber reuniones, pues cómo se van a llevar a cabo estas reuniones, ¿sí? A lo mejor si se pueden hacer de forma remota, pues a lo mejor hacerlas de forma remota. Si se tienen que hacer de forma presencial, pues cuidar la distancia, cuidar también el aire, que circule aire, que se puedan hacer en lugares abiertos, que haya poca gente, poco tiempo, ¿sí? Si va a haber visitas, pues bueno, reducir a veces las visitas, pero a veces no necesariamente se pueden reducir, a lo mejor va a ir un proveedor o va a ir un técnico, pues también tomar en consideración cuáles van a ser parte de estos protocolos que se tienen que llevar, ¿no? Si nos toca trabajar con público, pues también o atender a público, pues cuáles son estos distanciamientos, cuáles van a ser la forma en que vamos a reducir los riesgos, ¿sí? En este caso, ¿no? Entonces, tomar en consideraciones a veces estos lugares que se trabaja con el público, ¿sí? Si hay viaje, perdón, relacionado con el trabajo, pues evitar los viajes innecesarios
Y si se tiene que hacer, pues a lo mejor es pedirle a la persona que cuando regrese, a lo mejor esté un par de días, a lo mejor en casa, en cuarentena, ¿sí? Evitar que esté en lugares o vaya a lugares donde haya problemas de COVID. Entonces, cuidar estos aspectos, ¿no? En cuanto a las entregas, pues las medidas también para las entregas, ¿no? Ya sea recibiendo paquetería, equipo, maquinaria, ¿sí? Entonces, cuidar que sea así como se tiene. Aunque también al respecto de esto, bueno, se ha demostrado que la permanencia a lo mejor del COVID dentro de los paquetes o cartas o demás, pues no necesariamente dura mucho tiempo, ¿no? Pero sí tomar cuidado y sobre todo con las personas cuando llegan, cómo se reciben, cómo se les da el cuidado y el tratamiento en este caso. ¿Sí? No por último, pero ya casi por último, es pues evaluar el desempeño, ¿no? Hay que ver es qué ha pasado con nuestras medidas. ¿Han ayudado a tener lugares más seguros, también más confiables? ¿Sí? El trabajo se está realizando, se siguen todos los procedimientos, todos los protocolos, ¿sí? Hay tasa de infección, ¿cuál es? ¿Se ha reducido? ¿No se tiene? La ausencia, a veces investigar qué ha pasado con ella, pero a veces puede ser que alguien se enfermó y no avisó, pero puedo medir niveles de ausencia, cómo va cambiando mis niveles de riesgo, cuáles son ahora los que debo de abordar, cuáles debo de mantener, cuáles a lo mejor han desaparecido. ¿Sí? Entonces, ver cómo se da toda esta parte, ¿no? ¿Sí? Revisión por la dirección. Bueno, pues la alta dirección también tiene que revisar sus protocolos, tiene que revisar que todo esto también le ayude a tener un lugar de trabajo más seguro, que también le ayude al negocio, que no vaya a haber situaciones que pongan en riesgo otra vez la continuidad de la organización, ¿no? Entonces, revisar que se tengan los recursos, que se esté llevando a cabo, la comunicación y consulta, si ha habido incidentes, tener claramente qué ha pasado con ellos, cómo se han tratado y mantener informada pues a todas las partes interesadas también externas, ¿no? El COVID nos hizo también voltear a que pues tenemos muchas otras personas con las que estamos en contacto y que tendremos que informar y comunicar sobre qué está pasando y cómo estamos tratando esto, ¿no? También esto va a generar, como veíamos hace rato, confianza, ¿no? Entonces es informar qué está pasando y cómo va toda esta parte, ¿no? Por último, en esta parte viene pues la parte de la mejora, como en cualquiera de otra forma de las normas, ¿no? Ver si mis acciones están ayudando y ver nuevas formas, ¿sí? Estar estudiando cómo se está dando el comportamiento, la transmisión del COVID, ¿sí? No es lo mismo que sabíamos hace un año de lo que sabemos ahora, ¿sí? ¿Qué ha pasado a lo mejor con la vacunación o no vacunación? ¿Qué hay de medicamentos o no hay de medicamentos? ¿Qué nuevos métodos, qué nuevas lecciones aprendidas? En fin, establecer esta parte y bueno, al igual que las otras normas, si vemos que no se ha cumplido algún protocolo o algo, pues trabajar con las acciones correctivas al respecto. ¿Sí? Finalmente, pues vienen dos anexos, ¿sí? El anexo A, ¿sí? Sobre la seguridad en materia de protección, ¿sí? Proporciona las consideraciones para los encargados de la seguridad y cualquier persona de una organización encargada de ello, ¿no? O sea, vamos a cuidar quiénes van a ser los de limpieza, quiénes van a ser los que si hay alguien enfermo, separarlo, si hubo a la hora de las situaciones de emergencia, y el anexo B sobre la accesibilidad e inclusión, ¿no? Como decíamos, no solo se refiere a personas con alguna discapacidad, sino hemos hablado a veces de problemas de salud, de exceso de peso, a lo mejor problemas de corazón, entonces pues también tomar en consideración
a toda esta parte y no relegarla por esa condición, ¿no? Que sería algo de ir en contra. ¿Sí? Algunas conclusiones, ya para también darle la palabra por último a Oscar, ¿sí? El COVID va a ser parte de nuestra vida, ¿no? No es algo que va a desaparecer, tenemos que aprender a vivir con él, ¿sí? Entonces, algunos de estos elementos pues se van a volver a lo mejor algo permanente en la organización, ¿sí? Las vacunas hasta el momento ayudan a evitar que se enferme una persona gravemente o que muera. Si la organización tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en 45001, esta puede ayudarlo a robustecer este sistema con el enfoque hacia esta parte del COVID-19. ¿Sí? El documento no pretende ser un conjunto único de recomendaciones paso a paso, ni algo que se aplique en su totalidad, sino pretende dar guía, orientar a tener una visión más sistémica de la organización y recopila muchas normas y documentos y otras buenas prácticas que se ha aprendido, ¿no? Y pues también tenemos que ir aprendiendo y estar preparados para responder y pues no solamente a lo mejor a esta, sino que otras posibles crisis. Pues esto es un poco lo que quería compartir. Como pueden ver, es mucha información. Tratamos de resumirlo para dar una idea de qué trata esta norma. Y pues, Oscar, te dejo la palabra en este momento. Muchísimas gracias por la excelente exposición, mi estimado Lalo. Muchas gracias. Gracias los que nos acompañan. Y bueno, pues únicamente pues queremos darles las gracias por su participación en este webinar y comentarles de que, bueno, como bien comenta el ingeniero del Río, este es tan solo una pequeña probadita de lo que es esta norma 45005. Contamos con un curso de 2 días y llegar a interesarles conocer este tema. Lo estaríamos manejando tanto en modalidad abierta, esto es organizarlo en forma pública próximamente, e igualmente si desean que este curso sea dado en su organización, podemos también ofrecerlo también directamente tanto para el personal que llegara a estar involucrado directamente en toda esta tarea de la implementación, del mantenimiento y la mejora del protocolo de seguridad COVID dentro de la organización. 16 horas, esto también lo podemos manejar en sesiones de acuerdo. Esto lo podemos flexibilizar un poquito más y se diera directamente para su empresa. Se puede dar de 3 a 4 sesiones. Si es de 4 sesiones, es de 4 horas cada una. Si es de 3 sesiones, sería de 6, 6 y 5. Y naturalmente, al haber asistido a este webinar, pues cuentan ustedes aquí con una consideración especial en caso de que llegara a ser de su interés esta capacitación. De mi parte les quiero dar las gracias por su tiempo y también pues quisiéramos dejar unos cuantos minutos por si quisieran hacerle alguna pregunta aquí a nuestro ponente y nuevamente les agradecemos el interés en la participación. Y bueno, pues les cedo aquí la palabra al ingeniero del Río en caso de que llegaran a tener alguna pregunta que quisieran hacerle. Y gracias nuevamente por su asistencia y por su participación. Gracias y gracias también a los participantes. No sé si tengan alguna pregunta, duda al respecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacer? ¿No hay dudas? O todo quedó muy claro o todo quedó muy confuso. Esperemos que no haya sido la última. La última alternativa. Sí, Por como les favor, decía, estamos... no es una norma certificable, es una guía que puede ser utilizada junto con la 45001 o puede ser trabajada en forma individual, ¿no? O sea, no es una norma que requieran, en este caso, ustedes tomarlo en consideración para que sea parte en este caso, ¿no? Y puede haber algunos elementos, repito, que ya los están trabajando, porque ya eran protocolos del propio gobierno federal o los gobiernos estatales, y que pues algunas cosas, como les decía, finalmente fue
juntar parte de esta información y darle un enfoque sistémico. Y bueno, habrá cosas a lo mejor que ya están y habrá a lo mejor algunas cosas que no son aplicables o algunas a lo mejor que no eran, se habían tomado en cuenta, ¿no? Entonces, pues. Muy bien. Pues aquí en el chat nos comentan que todo fue muy claro. Muchísimas gracias a Patti, muchas gracias. Cristal, muchas gracias por su asistencia. José Luis, igualmente gracias. Y bueno, pues estamos entonces a sus órdenes y les agradecemos de que nos hayan podido acompañar el día de hoy. Y bueno, pues el webinar estará disponible para que lo puedan consultar también. Ha sido grabado. Si necesitan volver a regresar a alguno de estos temas, pues estará a disposición. Les haremos llegar con gusto el enlace. Y gracias nuevamente por su asistencia a todos. Gracias a todos. Que tengan una excelente Cuídense. noche. Y gracias. Síganse cuidando, en contacto, por favor. Gracias. Gracias. No estamos sin pandemia, Seguimos con la pandemia. Así es, todavía sigue. Estemos en verde. Ok. Gracias. Sigan cuidándose, por favor. Gracias y hasta luego. Gracias.